Estamos con una videollamada, la primera de esta noche, y tiene que ver con la secretaria general de la CTA Autónoma de los Trabajadores, Claudia Introsi, porque bueno, en estos días se viene con mucho trabajo haciendo videollamadas videollamadas o reuniones en videoconferencia, vamos a decirlo así, con diferentes integrantes importantes. En este caso, la primera parte que vamos a tratar con Claudia, que primeramente le damos las muy buenas noches. ¿Cómo te va, Clau? Gracias por ¿Qué tal, haber Lucía? aceptado Buenas la noches. llamada. Y ¿Qué tal? Plenario Nacional de la CTA de los Trabajadores, un encuentro realmente enriquecedor, porque bueno, ahí también participó el presidente Alberto Fernández. Sí, tuvimos el plenario, realmente nosotros decimos que fue un plenario histórico, Ujú. donde estuvo en la apertura el presidente Alberto Fernández, bueno, hizo un análisis de la situación del país, del trabajo de todas las centrales y todo lo que, la historia de las centrales de los trabajadores, cómo fue nuestra nuestra resistencia, digamos. Tuvimos cuatro años donde tuvimos que estar en la calle, lamentablemente, para sostener las conquistas, para que no se avanzara sobre los derechos de los trabajadores. Y bueno, un poco nosotros decimos que no es un gesto, sino que lo del presidente fue el reconocimiento a la lucha de los trabajadores, ¿no? A las centrales y a los sindicatos que estuvimos siempre en defensa de los derechos de los trabajadores. Así ¿Cómo? que realmente fue interesante, hizo un análisis muy profundo de lo que estaba sucediendo en el país, todos lo sabemos, y sobre todo el mensaje de unidad, ¿no? De unidad del campo, del sector del trabajo, pero también de unidad de todos los ciudadanos, porque si algo tenemos claro, creo que la mayoría es que acá tenemos que estar todos juntos, tanto por la pandemia que estamos pasando, por la situación en que está transcurriendo estos tiempos de la economía, la salud. Hablaba también ya no hablamos de la pospandemia, sino del día a día, y es lo que estamos transitando, y sabemos que esto va a traer consecuencias bastante preocupantes en cuanto al trabajo, a la salud, a poner en funcionamiento todo el aparato económico, ¿no? Así que bueno, a eso también instaba a la unidad entre trabajadores, empresarios, y que la finalidad es la misma para todos, preservar la salud y salir adelante. Bueno, una videoconferencia que duró ¿cuánto tiempo, Claudia? Por supuesto todo este tratamiento que se hizo con respecto a este tema que realmente todo el mundo sabe, ¿no? Que esta pandemia va a dejar muchas cosas en el camino que después se van a tener que levantar y que, bueno, me imagino que ya desde el Vamos están trabajando a ver de qué manera pueden empezar a levantar la economía y todo lo que hace falta para la pospandemia, ¿no? Sí, lo que nosotros decimos siempre es que ya la informalidad y la crisis que estaba en el país, no olvidemos que esta nueva gestión, este nuevo gobierno comienza con la aprobación de emergencias de distinto tipo, es decir, Ujú. no estaba la pandemia, ya estaban declaradas las emergencias, y a esto se suma esta crisis. Es como que es una crisis montada sobre otra, ¿no? Entonces, bueno, son momentos de mucha responsabilidad política, sindical, de cada ciudadano, en todos los ámbitos. Así que sí, analizando, la apertura fue muy prolongada, y después nosotros estuvimos en el plenario realmente 4 o 5 horas, porque es realmente preocupante, no solamente lo que viene, como te decía, sino lo que está sucediendo. Ujú. Nosotros Sí, sí. sabemos que están los comedores, están los frentes barriales, están los merenderos, está la asistencia con ropa, con medicamento. Hay muchas medidas que ha tomado este gobierno para ayudas económicas, para los empleados, para los empleados de comercio. Entonces hay mucha inversión, porque así debe ser, porque tenemos esas familias tienen que tener garantizado el derecho a la alimentación, por lo menos,
Y bueno, lo que se viene es complicado. Y lo que decimos siempre es, esto viene a visibilizar también la precariedad y la cantidad de trabajadores en situaciones muy precarias, y también después quién perdió el trabajo porque el negocio no se pudo sostener. Y bueno, realmente es preocupante. Por eso siempre seguimos apelando a la unidad, al respeto, al poder poner puntos en común para poder avanzar. Ya vendrán los tiempos electorales, los tiempos políticos, los tiempos... Pero bueno, hoy tenemos que todos sostenernos, y los traigo acá a Coronel Rosales también, que apelamos siempre a la responsabilidad individual, y todos tenemos que entender que esta es una responsabilidad comunitaria, una responsabilidad colectiva, tanto desde lo sanitario, desde lo económico, desde la solidaridad. Así que bueno, en ese sentido fue el plenario. Bueno, ahora te paso a la otra reunión que tuvieron, en este caso con el ministro de Defensa, Agustín Rossi, y un tema que acá es muy complicado, que es la obra social y OSFA. Sí, fue uno de los temas donde ahondamos más, y creo que todos los rosaleños, si tenemos la posibilidad de tener la información de primera mano del Ministerio de Defensa, lo primero que vamos a preguntar, ¿qué pasa con IOSFA? Ujú. Todos estamos relacionados con el Hospital Naval, y realmente nosotros a donde apuntábamos es a defender el derecho a la salud, ¿no? Acá son más de 12.000 afiliados con su grupo familiar, 12.000 trabajadores con su grupo familiar, civiles y militares, que hacen su aporte mensual. Todos los meses se les descuenta, está el aporte para la obra social. Entonces deben recibir la contraprestación que corresponda. El ministro nos decía que este es el primer mes que dio superávit, que entonces se ve una recuperación económica en IOSFA. Y bueno, la deuda existe, la van refinanciando, pero creen que durante el primer año van a poder saldar la deuda, y sobre todo mejorar las prestaciones. También nos hablaba de un dictamen que tiene que salir para que puedan hacer convenios con otras obras sociales y poder utilizar el hospital, que es inversión, nosotros decimos el monstruo que tenemos de hospital, la inversión que hay ahí, poderla realmente aprovechar, y que los afiliados también puedan verse beneficiados. Y con esto también se relaciona la incorporación de las sumas no remunerativas al salario, ¿no? Ujú. Él nos decía que con esto, con esta medida, y es así, también la obra social se ve beneficiada, porque al conformar salario, el descuento para la obra social también va a ser, si bien es el mismo porcentaje, el ingreso va a ser mayor. Y todo esto, bueno, irían comprando aparatología, mejorando las prestaciones. Y realmente fue una de las preguntas, te digo, que todos los sindicatos que estábamos ahí era lo que más nos preocupaba, porque sabemos de los vecinos y sabemos que los reclamos, y que parece que esto no tuviese vuelta. Y bueno, nos tranquilizó mucho saber que comenzó a dar superávit, entonces que de a poco se iría recuperando. Bueno, esperemos que se siga recuperando porque la deuda es bastante onerosa, podemos decir así. Tenemos el caso de las trabajadores acompañantes terapéuticos que llevan mucho tiempo sin cobrar, algunas desde el año pasado, otras desde el principio de año, y realmente es todo un tema porque ese es un sustento también para las familias de estas trabajadoras. Y sí, si una obra social no funciona, Lucía, hay toda una cadena de trabajadores, y las prestaciones y los trabajadores que hacen esas prestaciones que no se puede sostener. Y realmente yo creo que a todos los rosaleños nos preocupa, porque todos tenemos Mm. un pariente, un amigo. El Hospital Naval es de excelencia, ha sido de excelencia. Entonces realmente es doloroso, y aparte es injusto que los afiliados estén aportando y no puedan recibir la prestación que se merecen. Nos contaba también que se han hecho auditorías, que
que se ha suspendido determinados convenios que había, que se va a priorizar la atención dentro del hospital, en el hospital todo lo que se pueda hacer, si no después se va a derivar, que hubo momentos donde se priorizaba la atención privada, los convenios con los privados teniendo la prestación en el hospital. Entonces, bueno, son todas cosas que se van a regularizar, que ojalá se regularicen pronto. Y bueno, como decimos siempre, los responsables de haber vaciado IOSFA tienen que ser sancionados como corresponde, ¿no? Pero hoy hay que mirar para adelante. Hoy el vecino necesita la obra social. Y bueno, a nosotros nos dio tranquilidad saber eso, saber que económicamente, bueno, va a mejorar. Ahora esto también con el cobro del aguinaldo, nos decía que el ingreso fue mayor, y al ser sobre todo en los retirados el beneficio de haber incorporado esto remunerativo al salario, bueno, y en el activo también, porque de ese monto se saca el porcentaje para la obra social, claro. estarían beneficiando a la obra social también, y bueno, arrancaría, esperemos que se solucione lo antes posible. Bueno, Claudia, ojalá se solucione lo antes posible porque es un hospital de referencia donde muchísimos la hemos utilizado. De hecho, yo nací en el Hospital Naval Puerto Belgrano. Yo así también. Que, o sea, sí. Y bueno, acá el DIRE también. Las prestaciones siempre fueron excelentes, salvo en este último tiempo que pasó todo lo que pasó, pero esperemos que se recupere pronto. Sí, por eso te digo, ¿quién no tiene alguien? La mayoría nació en el Naval, se atendió toda la infancia, la adolescencia. Yo recuerdo ese hospital que funcionaba excelentemente, sí. Y vos tenías un especialista, sacabas turno para el otro, y bueno, lamentablemente se fue deteriorando con el tiempo. Hay responsables, obviamente que hay responsables, tendrán que dar cuenta de lo que pasó. Pero bueno, los afiliados, lamentablemente siempre se corta el hilo por lo más delgado, y bueno, esperemos que prontamente se pueda volver a utilizar y volver a ser el hospital que conocimos nosotros hace tiempo, ¿no? Ojalá así sea. Claudia, muchísimas gracias por este contacto, te agradezco y bueno, como decimos, ojalá pronto todo esto vuelva a la normalidad de hace muchos años atrás. Bueno, gracias. Bueno, era Claudia Introsi, secretaria general de la CTA de los Trabajadores, en esta participación que tuvo también junto a esta reunión con el ministro de Defensa, Agustín Rossi, tratando tema IOSFA, que realmente es muy complejo aquí en la ciudad, para todos aquellos afiliados a esta obra social. Bueno, ayer también hablamos con el concejal Rodrigo Sartori, de tema base naval, que también es un tema que preocupa y mucho, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que Coronel Rosales, si bien no toda la gente trabaja en la base naval, pero su gran mayoría trabaja en la base naval Puerto Belgrano, y esta ciudad depende de esa base naval, ¿no? Así que bueno, un gran tema para seguir tratando y ojalá, como decíamos aquí con la secretaria general, pronto se solucione. Nos vamos a ir a la tanda publicitaria, enseguida volvemos.